Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, y cada vez lo haremos. Queremos depender de ti y necesitamos tu palabra, Señor. Necesitamos escucharte a ti, hablar a nuestro corazón y ordenar nuestra vida y ordenar nuestros caminos delante de ti. Y Señor, obra en nuestros corazones. Te pido que sea tu palabra en mi boca, que sea bajo la guianza, la unción y el poder de tu Espíritu Santo, que yo pueda hablar tu palabra esta mañana, Señor, y que tú establezcas en nuestros corazones tu voluntad. Enséñanos, Señor, guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenidos todos. Veo que hay caras nuevas. ¿Quiénes no estuvieron el día de ayer? Levante su mano. Mire, son un buen número. Bienvenidos. Voy a dar un breve repaso precisamente por los que ayer no pudieron estar y que también les va a hacer mucho bien a los que sí estuvieron, ¿verdad? Y vamos por favor a nuestro texto base, que es Primera de Tesalonicenses. ¿Se acuerdan? Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, yo le estoy leyendo otra versión, ¿se acuerda? Tanto espíritu como alma y cuerpo sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Reina Valera, que dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida, ¿verdad?, de Cristo. Y bien, ayer yo les estuve compartiendo de lo que el Señor puso en mi corazón para este taller, que necesitamos entender que Dios está haciendo un llamado para nosotros de ser adoradores integrales, o sea, un adorador que en todas las áreas de nuestra vida le honremos y le adoremos. Y les compartía cómo a lo largo de los años yo he comprobado que muchos servidores o ministros y aún líderes y pastores, ¿verdad?, de pronto tienen una vida desbalanceada, áreas de su vida en desorden, y no entendemos o nos toma un tiempo, o a algunos nos ha tomado un trato de Dios y unos años entender que yo adoro a Dios con todas las áreas de mi vida, con todo lo que hago. No es solamente, y debe ser esto que les voy a decir, prepararnos, estudiar, prepararte en oración y tu instrumento o cantar, me refiero a los ministros de alabanza, pero ¿sabes qué? Por encima de eso está entender que nosotros vivimos para Dios, que Él es nuestro Señor, que Él debe de ser el centro de nuestra vida y todo en nosotros debe girar en torno a Él, ni siquiera a nosotros mismos. Entonces, lo que Dios demanda de nosotros es que precisamente todo nuestro ser en un orden bíblico, todo nuestro ser realmente en adoración a Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a la definición de adoración, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no tiene nada que ver con música? ¿Qué es proscuneo? ¿Se acuerdan? Postrarse, el someterse, el rendirse. Todo eso incluye ese sometimiento de decir lo que el Señor diga. Fíjense, ayer en la enseñanza, pues por ahorrar tiempo no compartí esto, y alguien me dijo: ¿y por qué no nos compartiste de esto, no? Porque en otras ocasiones yo he hablado de mis perritas, ¿verdad? Y ustedes saben, quien tiene una mascota sabe la manera como un perrito viene y te lame la mano, y cuando ellos se someten, o sea, ellos realmente hacen eso, lo que la definición dice, agazaparse, o sea, se doblan hasta abajo y te doblan las orejas y así, y es como un sometimiento total. Y sabes, es una de las cosas que yo amo ver ahorita tengo otra perrita, una cachorrita, y veo ese sometimiento y digo: Señor, porque me recuerda siempre proscuneo. Hasta pensé, y si le pongo de nombres, pero no, se va a ir muy feo. Entonces dije: no, pero no se me va a olvidar, Señor, que tiene que ver como el perro lame la mano de su Señor. Un reconocimiento total a una autoridad mayor, a un señorío. Es lo que Dios espera de nosotros, y lo que yo he estado viendo a través de los años, les compartía ayer, que me he topado mucho con esto.
Y necesitamos venir al orden de Dios. Si realmente queremos ser adoradores en todo sentido, bueno, debe ser una adoración integral. O nosotros más bien, que así se llama el taller, debemos ser adoradores integrales. Que todas las áreas de nuestra vida estén alineadas a Dios. Y ahorita se van a dar cuenta de algunas cositas que voy a compartir, ¿no? Y también en una guianza de Dios, les voy a abrir el corazón, porque pues para poder compartir o enseñar, pues Dios nos ha tenido que tratar y quebrar y pasar por procesos y tratar con nosotros. O sea, soy igual que ustedes y tal vez la mayoría de ustedes mucho mejor que yo, y lo digo de verdad. Pero ¿sabes qué? Yo me aferro con todas mis fuerzas todos los días a la gracia de Dios. Me aferro a eso. Y para mí es, ay Señor, qué bueno que tu palabra dice que tú de lo vil, de lo menospreciado, oh, yo tengo esperanza y tú me puedes usar. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Y Él debe ser el centro, y debemos mostrar este señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Y te aseguro que hay varias áreas de nuestra vida, yo la primera, que necesitan venir al señorío de Cristo. O que si ya están en un nivel, tú necesitas de verdad dejar que Él te gobierne y entender que debemos de vivir para Dios. Fíjense, 2 de Corintios capítulo 5, anótalo, ¿verdad? 17, que dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Quiero decirte que también la palabra en el original que está ahí, de que las cosas viejas pasaron, habla de un proceso constante, de que las cosas en nuestra vida también se deben de hacer nuevas. ¿Me explico? Sí, el Señor nos perdonó todo y todo el pasado ya quedó sepultado, porque así es. Pero sabes una cosa, hay áreas de nuestra vida que se tienen que ordenar y santificar. Y ustedes saben que cuando venimos a los pies de Cristo traemos un montón de cosas. Pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, nacemos de nuevo y eres una nueva criatura, como te lo acabo de decir. Pero ¿cuántos están bien conscientes de que no todo en tus hábitos, en tu carácter, que apenas va a empezar a ser tratado, y un montón de conceptos y rollos que traemos, no se cambian de la noche a la mañana? ¿Sí ubican eso? Entonces empezamos lo que todos conocemos, que es un proceso de santificación. Y el Señor está constantemente trabajando. En Proverbios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Bueno, no lo anoté aquí, no sé si es Proverbios, pero está en la Biblia, ¿eh? No se creen. Entonces, miren, nuestro avance debe de ser así. El avance de un adorador no debería de ser una vida estancada. Si realmente el Señor es el centro de nuestra vida y Él es la fuente de agua viva, de eso también voy a hablar mañana, ¿por qué tiene que haber un estancamiento y en algunos casos ya oler mal lo que está ahí adentro? ¿Sí me explico? Necesitamos que nuestra vida sea gobernada por Dios. Él es el Señor. Y se olvida esto. Y Él lo demandó a los suyos. Dijo, sí, pues si me dicen Señor, díganme dónde está mi honra. No, tú eres mi Señor. Señor, yo te amo. Sí. Y entonces, ¿por qué no sometes esto y esto y esto a mi voluntad? Y tú sigues haciendo tu voluntad. Y dices que me amas y dices que me quieres servir, pero realmente lo que tú quieres es servirte a ti mismo y hacer lo que tú quieres y que yo te respalde. Es como si Dios en algunos casos tuviera que decirles así. Y luego lo maquillamos, ¿no? En todos los años que el Señor me ha permitido estar trabajando y formando gente desde ceros, hablando de ministros de alabanza y jóvenes, adolescentes, niños, yo me doy cuenta que hay una tendencia muy fuerte más en los jóvenes, pero no solo en los jóvenes, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que son muy emocionales, pero sí es más fuerte en un adolescente y en un joven, ¿verdad? Pero qué triste es cuando un adulto que debería de ser ya más maduro y más entendido, resulta que se comporta igual o peor que un adolescente, que al menos es la edad que le corresponde, ¿no? Porque está en un proceso de madurez. Necesitamos despertar a esta realidad.
todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean ¿qué? Guardado, ¿qué? Irreprensible hasta la venida de Cristo, todo nuestro ser. Ahora, fíjense, vamos a hablar un poquito más basándonos aquí mismo en 1 de Tesalonicenses, pero yo quiero leer más del contexto. Si ustedes lo abren, se van a dar cuenta que a partir del versículo 12, vamos a tomar esa porción, pero ¿cuál es el título, por ejemplo, que está en esa porción de la escritura? Sabemos que los títulos pues son adicionales, ¿no? Lo han puesto los traductores, pero me llama la atención ese título y sí quería mencionártelo. A ver, revisen. ¿Qué dice ahí? ¿Exhorta quién es? Dile al de al lado, ahí te hablan. Y el de al lado dile, pero a ti también te hablan. Y ahora digamos todos, ahí nos hablan. Ok, quiero su atención acá, por favor. En la versión que yo tengo aquí, el título es Exhortaciones a la iglesia. ¿Verdad? Fíjense que en este contexto de las exhortaciones hay algunas cosas que son de llamar la atención, ¿sí? Os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, que les presiden en el Señor y que les dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivan en paz, diga conmigo, vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, también los exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que deis apoyo a los débiles y que tengáis paciencia hacia todos. Mirad que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procurad siempre lo bueno. ¿Procurad qué? Los unos para los otros y para con todos. Y entonces vienen otras indicaciones. Fíjense cómo va aumentando. Estad siempre gozosos. ¿Cuándo? Y ustedes saben que no siempre se puede estar muy, muy gozoso, ¿verdad? Al menos no si nosotros vivimos en nuestras emociones. Y ahorita voy a hablar de eso. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, más bien examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda apariencia de mal. Y ahora sí, después de todas estas indicaciones, viene nuevamente el versículo que es la base bíblica de este taller. Y el mismo Dios de paz os que santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, quien también lo logrará. Fíjense bien, ayer estábamos hablando en Lucas capítulo 2, 52 en adelante, que Jesús es nuestro ejemplo en todo, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 2, cuando Jesús se quedó de niño todavía, ¿verdad? Y que los papás lo andaban buscando y llegan, hijo, ¿por qué nos haces esto? Y él les dice, ¿por qué me buscan así? Pues yo debo estar en las cosas de mi padre, ¿verdad? Dice que María, su madre, guardaba todo esto en su corazón. Pero el versículo 52 dice, y Jesús crecía, ¿qué? En sabiduría, en gracia para con Dios, ¿verdad? Y en estatura, ¿verdad? En estatura, perdón, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, hablamos ayer de que Jesús es nuestro ejemplo en todo y de ahí debe partir todo. De que para que comience la obra en nosotros, primero hay que nacer de nuevo. Porque el hombre nace pecador y muerto espiritualmente, entonces debe de haber un nuevo nacimiento. Entonces ya tu espíritu está conectado con Dios, ¿verdad? Hablamos de todo eso y de que Jesús es nuestro ejemplo en todo. Y hablamos de que en lo espiritual, en el espíritu tiene que ver tu comunión con Dios, tu relación con Dios y tu estudio también de la palabra, obviamente. Pero dice ahí, crecía en sabiduría, ¿verdad? Ajá.
su relación con Dios en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y eso tiene que ver con el área social. Y yo, por la guianza de Dios, me voy a atrever a decir algunas cosas así como muy claritas, ¿verdad? Bueno, quien me conoce sabe que yo de todas formas es como la manera como el Señor a mí me usa, que hablo claro o procuro eso, directo lo más posible, porque yo estoy convencida que Dios habla muy claro en la palabra, ¿verdad? O sea, el Señor nos habla claro, ¿sí o no? Entonces, pues vamos a abrir el corazón, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Una de las áreas que yo veo luego tan descuidada es el área del alma. Y de pronto vemos ministros de alabanza o aún gente en las congregaciones muy emocionales. Nosotros necesitamos entrar en un balance y entender que las emociones sí las puso Dios, porque hay otras corrientes o aún algunas cuestiones doctrinales que están establecidas en otros lugares de que no, el Señor es así y usted no debe de hacer esto y no debe hacer lo otro, y ven en sus iglesias todas secas, todo así, ¿verdad? Sí, hay que tener temor de Dios, no debemos, porque sí podemos, pero no debemos ser ligeros. ¿Escucharon la palabra que el Señor nos dio? O sea, necesitamos entender para quién vivimos y delante de quién ministramos. Y no debemos ser ligeros. Sí, debe haber temor de Dios en nuestra vida, porque es el Dios temible a quien adoramos. Pero también Él es un Dios paciente y misericordioso. Dice su palabra que clemente y misericordioso es Jehová, lento para enojarse, tardo para la ira y qué grande en misericordia, que se duele del castigo. Está esa otra parte. Está la parte de que el Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia y el oportuno socorro. En esa confianza debemos acercarnos, sí, pero no en una ligereza. Es como los hijos, ¿verdad? Al menos para mí aplica este ejemplo, ¿ok? Tal vez alguien va a decir, ay no, la hermana qué anticuada. Pues lo que tú gustes pensar, ¿verdad? Pero ¿saben? Este ejemplo aplica. Como los hijos que le hablan de tú a los papás, no estoy diciendo que no les hables de tú de oye mamá, oye papá, ¿verdad? Pero que en lugar de decirle mamá, le hablan por su nombre. Por ejemplo, ¿no? Que su mamá se llama Alejandra y la hija o el hijo, en lugar de decir, oye mamá o oye mami, ¿verdad? Yo le digo así de cariño a mi mamá, llega y, Ale. O sea, ¿cómo que Ale? Espérate, no somos iguales. No, y la cosa es que así los chavos aprenden. Entonces, para ellos no hay ninguna persona que tenga un rango de autoridad que ellos consideren que deben de respetar. Y no es lo que yo creo que la Biblia enseña. Dios es un Dios de orden. Él ha establecido autoridades y Él ha dicho en su palabra que debemos honrar a las autoridades. Entonces, sí es verdad que podemos acercarnos con esa confianza por nuestro asombroso y maravilloso Dios y su amor. Sí, pero no se te olvide que es el Dios temible. No se te olvide que Él puede tronar desde los cielos y es aquello impresionante. No se nos olvide. Pero retomando nuevamente este asunto, algunos de los cristianos son muy emocionales y por eso también es una tristeza que ¿se fijaron todo lo que estaba compartiendo Julio? En muchos lugares los manipulan musicalmente. Fíjense, unos amigos nuestros de otra ciudad, que son pastores, en un evento que me invitaron precisamente a ministrar, me estaban compartiendo en aquella zona, no voy a decir la zona del país, pero para que quien lo va a ver va a decir, ya somos nosotros, ¿verdad? Está hablando de nosotros, ¿verdad? No se creen. Yo me di cuenta por lo que platicamos que hay como es un estado y en especial en esa ciudad como de que hay músicos muy prominentes, ¿no? Entonces, de pronto, uno de los chicos de la alabanza que estaba en una de esas escuelas de esa ciudad le dijo, oiga pastor, pero es que está raro lo que nos están enseñando acá en la escuela, ¿no? De música y lo peor
Es que se suponía como que en esa escuela de música, o sea, parte de la instrucción era cristiana. Entonces me dijo, oye, Anet, ¿cómo ves esto? Y yo, ¿qué? Bueno, en una de las áreas de sus materias les estaban enseñando algo que es verdad, pero que cómo ellos podían influenciar con ciertos tipos de acordes y secuencias de acordes para producir una atmósfera en la iglesia. Y ahora, es verdad que ciertas secuencias de acordes, ¿quién es aquí músico? Ustedes saben, ¿verdad? O sea, ponemos un la menor con un, o sea, sabemos lo que produce un mag, ¿verdad? Sabemos lo que, sí, pero, ¿saben? A mí me dio un celo de verdad, dije, ¿cómo puede ser, Señor? Dime qué hago. Y ese qué hago también está reflejado aquí, en este congreso. Porque saben, es cierto, gente muy astuta que conoce de música, sabe que con eso puede manipular, sabe que puede producir cosas, saben, o sea, saben que como era una escuela según esto pues con enseñanza cristiana y músicos cristianos, pero les enseñaban cómo ambientar con luces y cómo con cierto tipo de secuencias de acordes producir una atmósfera. Y yo dije, pues, ¿para qué necesitan a Dios, no? O sea, pues entonces pueden hacer todo lo que quieran. Pero ¿saben por qué funciona eso? Porque no hemos entendido que nosotros somos adoradores integrales, que no nos debemos de mover por las cuestiones de las emociones. ¿Saben? El Señor es muy claro en esto. Y miren, les voy a leer algunos versículos. Tengo muchos más, voy a ver con el tiempo qué tanto logramos, pero al menos los principios sí te los voy a decir. Y fíjate bien, 1 Corintios 2, 14 al 16. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice: pero al hombre natural, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿ok? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. ¿Cómo? Dígame. Y ayer hablamos de eso. Hay cosas que se disciernen espiritualmente, esto no es en la carne. Necesitamos entender esto y que sea una convicción para nosotros como ministros. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, que de eso hablamos ayer, ¿verdad?, ¿qué dice? Juzga, o sea, habla de discernir esa palabra, todas las cosas, sin que él sea juzgado por nadie. Versículo 16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero fíjense esta declaración tan tremenda. Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y sabe una cosa por qué lo podemos decir y creer? Porque tenemos toda su palabra. Todo el pensamiento de nuestro Dios está en su palabra. Y Cristo es el verbo hecho carne. Cristo es la palabra hecha carne. Y si Cristo está en nosotros y su Espíritu Santo está en nosotros, sí podemos declarar esto. Pero hay personas que piensan que es así como que por repetición o no sé, ¿verdad? Nomás por declararlo funciona, no. Pero tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Y ¿sabes qué? Sí, o sea, pero ¿qué si no lees la palabra? ¿Se acuerdan? Que ayer nos referíamos a Santiago, la epístola de Santiago, que dice que la sabiduría de este mundo es ¿qué? Animal, terrenal y diabólica. Entonces, ¿cómo vamos a decir, no, tengo la mente de Cristo? ¿Sí? ¿Cuánto de la palabra de Cristo mora en ti? Colosenses dice eso, la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros. Y nos dice cómo, hablando entre ustedes, ¿verdad? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Qué padre que hay otro taller que también luego lo van a poder ver ustedes en la transmisión. ¿Cuánto de la palabra está en nosotros? Aquí está diciendo que el natural no percibe las cosas. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pero hay muchos que no funcionan así, que funcionan más por cómo se les vienen las circunstancias. Y saben, les voy a decir algo que ruego al Señor que me dé la sabiduría para transmitírtelo. Y si yo no lo logro, sé que tiene su Espíritu Santo.
Pero les voy a decir algo, que cuando nosotros como adoradores vivimos circunstancias difíciles que no quisiéramos vivir, quienes tienen unos añitos más en el Señor me van a entender de qué estoy hablando. Yo he pasado por pruebas y momentos en mi vida que de verdad, si el Señor no fuera mi fuerza, yo no estaría aquí de pie. Así de claro te lo digo. Por eso luego estoy tranquila y digo, Señor, han sido tantos años y por tu gracia estoy aquí de pie. Tú me vas a sacar de esta. Y volteo y digo, me sacaste de esta. Gracias, porque vamos a salir de esta también. Pero qué difícil es cuando un cristiano y más un ministro no sabe someter sus sentimientos y sus pensamientos a Dios. El enemigo puede hacer de esas personas lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque cuando empiezan a buscar al Señor y a servirle y las cosas no están como tú crees que deberían estar, porque luego parece que trajéramos una Biblia alterna, ¿no? La Biblia según tú, la traducción, dígale, la Biblia según yo, ¿verdad? Sí, les voy a decir por qué sí aplica la Biblia según quién, ¿no? ¿La tuya o la del Señor? Porque luego piensas que porque eres ministro de alabanza, que porque eres un cristiano consagrado, ¿por qué te van a venir a ti pruebas fuertes? O sea, no, es que no creo que esto sea de Dios. O sea, yo sirvo a Dios, ¿cómo puedo atravesar por algo tan difícil? Entonces, ¿qué? O sea, ¿Dios me ama o no me ama? ¿Está Dios conmigo o no está? O sea, ¿hola? ¿Qué cuando enfrentamos situaciones de salud y otras? Es ahí donde nosotros tenemos que decir, yo decido creerte, Señor, y yo te voy a cantar, y yo te voy a servir, y yo te voy a adorar. No necesito entender por qué estás permitiendo que yo viva esto, pero decido confiar y decido adorarte. Tu alma, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible. Pero algunos de ustedes, o algunos de nosotros, algunos se atreven a venir, a pararse, a ministrar con un montón de rollos en su mente, con enojo en su corazón, con tantas cosas que no deberían estar ahí. ¿Sabes qué? La Escritura dice claramente, levantando manos santas, ¿verdad que sí? Y luego los ministros de alabanza lo decimos mucho, claro, pero ¿qué tanto lo vivimos? Porque ahí está lo bueno, ¿no? Levantando manos santas, dígame qué sigue. Sin fuerte, iras, ni. Ajá. Y yo se los digo seguido. Aquí están los chicos del Ministerio de Alabanza, ¿verdad que se los digo seguido? Porque estoy convencida de eso. Y luego cuesta trabajo. Los conflictos, la carnota, ¿verdad? Ahí de nosotros, los ministros, también puede salir. Ministros me refiero a todos los que estamos sirviendo al Señor. Todos los servidores aquí, porque todos están aquí sirviendo al Señor, ¿no? ¿Y cuántos están en la alabanza? A ver, levante la mano. La mayoría. 95% de este taller. Sí, pero ¿y entonces? Cuando dice levantando manos santas sin iras ni contiendas. En serio, ¿estamos cuidando que nuestra alma esté alineada a Dios? Y venimos a ministrarle sin coraje contra nadie, sin juicio contra nadie. ¿No dice la Escritura también que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad, considerando al otro como superior a ti? ¿Y todo eso qué es? Que en lugar de andar en el Espíritu le dan lugar o le damos lugar a la carne. Y resulta que tu alma anda ahí toda, tu alma está ahí toda sin gobernar por Dios, cuando nosotros debemos de someternos al señorío de Cristo. Y no es nada más cuando venimos y cantamos, porque hay algunos que ni eso, pero hay otros que sí. Y yo me atrevo a decir, aquí hay unos siervazos de Dios, un equipazo que el Señor ha puesto a mi lado, la verdad, gente que yo digo, wow, qué respuestas de esta persona, Dios, adorándole, sirviéndole en momentos desgarradores y diciendo, yo confío en el Señor, yo amo al Señor. Sí, hay algunos que sí la tienen clara y que han entendido que venimos y ministramos no por cómo nos sentimos,
Porque esa es la cosa, que muchos ministros, ¿verdad?, se mueven por lo que sienten y le dan tanto peso a lo que sienten que de veras creen que es la neta del planeta, dicen los chavos, ¿verdad? Que eso es. No, esa es tu verdad, pero no es la verdad absoluta. La verdad absoluta es la de Dios. Y a nosotros nos hará bien en la medida que nos alineemos, en la medida que sometamos nuestros pensamientos, ahorita lo vamos a leer, a la obediencia a Cristo. En la medida que nuestra alma esté sometida al Espíritu Santo, al gobierno de Dios, a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo. Pero hay tantos que se paran en una plataforma y creen que todo está bien porque pues más o menos vieron ahí qué onda con los cantos y ya, pero su alma y por ningún lado, y luego están al frente y no inspiran nada, ¿no? ¿Saben que la gente sí se da cuenta? Si uno realmente vive lo que está cantando, se nota. Y es el mismo principio que les dije ayer, cuando de Jesús decían, es que Él predica como quien tiene autoridad, no como los escribas. Claro, porque Él estaba viviendo todo lo que decía. Él es la palabra hecha carne. ¿Sabes que sí se nota la diferencia cuando alguien se para con autoridad de Dios y no es por las circunstancias? Cuando alguien le cree a Dios y toma autoridad y somete eso al Señor y dice, el Señor va a hacer las cosas, yo voy a confiar y vamos a caminar en fe. ¿Tenemos la mente de Cristo en verdad? ¿O qué es lo que a ti te gobierna? Porque sí sabes, ¿no? Proverbios dice, porque tal es el pensamiento del hombre en su corazón, que así es él. O sea, así como tú piensas, así eres. Así como tú y yo pensamos, así vamos a actuar. Y eso es lo que somos. Por eso el Señor nos dice en su palabra que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento. Debemos ser transformados. Les estoy diciendo puras cosas que ya saben, ¿sí o no? Pero ¿quién lo vive? ¿Tú realmente vives así? O cuando vienen los ataques del enemigo, cuando viene la condenación, porque unos es por unas cosas y otros otras. Pero yo lo que encuentro una y otra vez y constantemente es, y me ha asombrado ver el nivel de incredulidad en el que viven los hijos de Dios. Híjole. Y no lo estoy criticando, me ha sorprendido y me duele porque digo, Señor, y peor aún, el nivel de incredulidad en el que viven ministros de alabanza, cantores, adoradores, músicos que deberían declarar la grandeza de Dios, están pensando, híjole, pero de veras Dios me ama. Ay, pero es que esto, pero en serio, o sea, ¿Dios me escuchará? Ahora, yo no estoy diciendo que en algún momento de prueba no podamos tener una lucha, pero ¿sabes qué? Tú y yo debemos decir, basta. Señor, yo te creo y te voy a adorar por quien tú eres, no por mis circunstancias. Necesitamos crucificar nuestra carne mucho más cada día, ¿sí o no? Y es lo que dice Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, el que realmente quiera ser mi discípulo, ¿qué? Tome su cruz y sígame. O sea, ¿cómo crees que podemos seguir al Señor y servirle si todo lo hacemos en nuestra mente y en una mente carnal totalmente, sin discernir espiritualmente? Mis amados, esto no puede seguir siendo así. Necesitan levantarse ministros de alabanza sólidos, seguros en Dios, que confían en Él, que aman su palabra, que estudian su palabra, que viven su palabra y que sujetan su alma a lo que la palabra dice. ¿Quieres una diferencia en pararte con autoridad a ministrar? Sométete a la palabra, porque lo que Dios va a respaldar, ¿qué crees? Es su palabra. Él no va a respaldar nuestro rollo, aunque esté así como muy inspirado. Este canto lo compuse porque estaba viendo el universo y entonces sentí que... Ya no le quiero seguir, ¿verdad? Pero saben, ¿verdad? ¿Y entonces qué? ¿Dónde está Cristo?
No, qué exagerados, es que no tienen que decir en todos los cantos Cristo y Dios. ¿Cómo de que no? O sea, Él es nuestra canción, Jesús es nuestra canción, eso dice su palabra. O sea, ¿cómo no va a estar Jesús ahí? ¿Cómo no va a estar todo lo que Él es? Él es la palabra hecha carne. ¿De qué estamos cantando? ¿Cómo estamos viviendo? Esto es en serio. Lo que estamos cantando de se ha levantado la generación. Llevamos tiempo orando y clamando al Señor por un despertar en la iglesia, porque esto sea verdad y sea un parteaguas en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y volver el corazón a Dios y a la adoración que Él merece, y empezar a alinear nuestra vida. Yo les voy a decir algo que creemos. Probablemente esta sea la última generación de adoradores que se levante, porque Cristo ya está muy cerca. Y le voy a decir que yo, aunque soy un granito de arena, de verdad se lo digo, pero estoy totalmente comprometida a trabajar y servir al Señor, porque se levante una generación de verdaderos ministros, hombres y mujeres, verdaderos ministros de Dios, verdaderos adoradores. Y es un compromiso serio, porque Él lo merece. Necesitamos ser más bíblicos en nuestro vivir. Algunos vienen y, ay, es que siento esto, ay, es que aquello, y será que lo otro, y la Biblia, o sea, ¿no te dice la palabra ahí? Es que no siento a Dios. Bueno, déjame leerte algo aquí, lo vamos a leer juntos. Mira, 2 de Corintios 10, 3 al 6. Fíjense bien. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y si esto es en general, ¿cuánto más ministros de alabanza? Dejemos de atrevernos a subirnos a ministrar en la carne. El trabajo que tú y yo hacemos ahí, y mañana voy a hablar de eso más, es espiritual. Y aquí está el equipo de alabanza. Yo se los he dicho, ¿verdad, muchachos? ¿Saben qué? Olvídate, o sea, ya hicimos nuestra parte, pero aquí es una dependencia total de Dios. Tenemos que venir muertitos, o sea, crucificada nuestra carne y sometidos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Ya nos morimos, ya nos subimos al altar del sacrificio y venimos a adorar al Señor. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Por qué? Dice aquí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Me voy a detener ahí, fíjate. Muchos de los ministros de alabanza están en una condición o deplorable, perdón, si pueden cerrar la puerta ahí, bien, o en una condición deplorable o me atrevo a decir en esto, en una condición de sobrevivencia nada más. O sea, solo se la pasan sobreviviendo, ni siquiera experimentan lo que la Biblia dice, que hay plenitud de gozo en su presencia, que el reino de los cielos consiste en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Justicia, gozo y paz. Y algunos viven presionados, todos afanados, descontentos, ¿verdad? Porque están luchando ahí, inconformes. Entonces, ¿qué le vamos a venir a ofrecer? ¿Y sabes cuál es la razón de que muchos están así? Todo lo que piensan, porque somos lo que pensamos. ¿Se acuerdan lo que les compartí ayer? De que eres lo que comes. Aquí voy a entrar en algo más. ¿De qué estás alimentando tu alma? Porque aquí empieza todo el asunto, ¿no? ¿De qué estás alimentando tu alma? Ayer hablábamos que hay quienes se la pasan viendo películas, o sea, ¿qué tipo de música escuchas? Janet, pero es que, ya ni esto.
¿Ves que es cristiana? Ah, realmente, ¿por qué es cristiana? ¿Porque te dicen que es cristiana o porque Cristo está en la letra y en el centro de todo eso? Yo les voy a decir algo, que estoy convencida de esto porque además lo he visto. Un compositor, un buen músico del mundo, tú dale un salmo y te compone un cantazo. Hasta mejor que otros que ahí estamos sirviéndole al Señor por su gracia, ¿verdad? Mejor en términos humanos, pero no en los de Dios. O sea, al Señor no le apantallan los arreglos y todo eso. Pero ¿qué con los que realmente le adoran de corazón, en espíritu y en verdad? Con una vida genuina, con un alma y unos pensamientos sometidos a Dios, alineados a Dios. Te voy a decir algo, el que no cuida su alma va a afectar totalmente tu espíritu y va a acabar afectando tu cuerpo. Yo ayer les decía, somos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que entender esa adoración integral para Dios, ese someternos, el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me entienden? Entonces, ¿de qué estás alimentándote? Porque también Jesús dijo, porque de lo que está lleno el corazón, ¿qué? Habla la boca. Mira, habla un rato con alguien, en una hora ya sabes de qué está lleno el corazón, porque le va a salir por la boca. ¿Sí o no? Si es alabanza, va a salir. No, mira, pasó esto, gracias al Señor. No, y el Señor esto, y mira, a pesar, y el Señor, y Él tiene el control, y mira, Él ha mostrado. Y otros, la queja avanza, ¿verdad? Y se le sale, no, pero es que esto. Ay, pero es que ¿por qué no hacen aquello? Yo había pensado, ¿y por qué no arreglaron lo otro? Ay, pues está padre aquí, pero ay, y cambiaron el auditorio, ¿verdad? Y acá adorando y estos acá. Y las luces, ¿verdad? Podrían haberlas puesto así. ¿Dónde está Cristo? ¿En dónde está tu mente? ¿Ah? ¿Qué es lo realmente importante para ti? ¿Qué tiene el primer lugar en tu corazón? Hay tanto que hablar de esto, mis amados. Dice aquí, regresemos al texto bíblico, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y fíjese esto, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Llevando cautivo. Si tú ves la palabra en el original de cautivo, ¿sabes qué es? Como cuando agarran a un maleante de esos terribles que se fugó de la penal y tú puedes pensar, no va a llegar un solo policía, ¿verdad? O hasta el ejército, la Guardia Nacional y los de la Marina, y resulta que lo encuentra y no le van a decir, por favor, señor delincuente, le pedimos de la manera más amable. O sea, ¿verdad que no? ¿Qué sucede? No, o sea, pero lo someten en unas maneras. ¿Qué crees? Es el sentido de llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te voy a decir algo. Si los que están aquí o los que van a escuchar la enseñanza, de verdad, al menos este principio se te queda y lo haces parte de tu vida, es oro molido lo que te estoy diciendo, porque va a marcar totalmente una diferencia en tu manera de caminar en Cristo, de servirle, de vivir para Él y de adorarle. Si nosotros llevamos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y realmente dejamos que sea la mente de Cristo, la palabra de Cristo la que nos gobierne, y no nuestra carne, sino el Espíritu Santo, es así como deberíamos vivir los hijos de Dios. Cuanto más los siervos, los ministros de Dios. ¿Me explico? Segunda de Corintios 5, 6 al 7, mira. Dice así: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero fíjate el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Pero parece que este texto en la traducción de la Biblia, según yo, según San Yo, ¿verdad? O según tú, pues, es porque ando por vista y no por fe. Porque me afecta todo lo que me pasa y se me hace difícil cantarle al Señor. ¿En dónde están los adoradores?
Es que yo siento, es que yo pienso, es que a mí me pasó, es que será que de veras Dios me escucha, es que en sí, oye, ya basta. Tu alma necesita entrar en obediencia. Nuestros pensamientos necesitan alinearse a los de Dios. ¿Cuántas situaciones se dan luego aquí porque sale la carne de los del equipo de alabanza, incluyéndonos todos, también los que estamos al frente? Yo no digo que en un momento no podamos tener un mal día todos y estar cansados y que pasaste mala noche, y saben que cuando pasamos una mala noche luego como que nos afecta todo. De eso voy a hablar mañana, ¿no? También, que mañana vamos a hablar del cuerpo. Pero les voy a decir cuántas situaciones se dan porque ahí estás y recibes todo lo que el diablo viene y te pone, ¿no? Sí saben que la escritura habla de los dardos de fuego del maligno. Entonces algunos como que no han entendido que su mente y su corazón no es el bote de la basura de Satanás ni de ninguna otra persona usada por el diablo que viene y te contamina. ¿Y qué decir del chisme, de las murmuraciones, de tantas cosas? ¿Cómo crees que vas a poder tener esta libertad de adorarle todo si traes todo eso ahí en el corazón? No. Nuestra alma tiene que santificarse, nuestros pensamientos. Y debemos de venir así alineados. ¿Cuántos conflictos no habría si de verdad, nada hagáis por contienda o por vanagloria? Nada hagas por estar compitiendo, ni porque te vean, ni por buscar reconocimiento. Antes bien con humildad, reconociendo a otros como superior a ti mismo. Sométanse en amor unos a otros, prefiéranse en honra. Qué diferente un equipo de alabanza cuando vamos aprendiendo a hablarnos, a tratarnos con respeto, a considerar al otro, amar al Señor y amarnos entre nosotros. Se fijaron, y con esto voy a terminar, se fijaron en varias de las frases que están en el texto de Primera de Tesalonicenses, que tiene que ver con cómo nos conducimos. Y ese cómo te conduces tiene que ver con tu alma, tiene que ver con qué está gobernándote, tiene que ver con si tú y yo tenemos sometidos nuestros pensamientos a Cristo, si es Cristo el que está morando y su palabra, y lo que va a salir de tu boca es eso. Lo leemos juntos fíjense, váyanme siguiendo. Otra vez el texto que les leí completo al inicio, desde el versículo 12, Primera de Tesalonicenses 5, dice: les rogamos, hermanos, reconozcan a los que entre ustedes trabajan y les presiden en el Señor y les dan instrucción. ¿Sabes? Les voy a decir algo, de lo que hace más desgastante, más difícil y más cansado para un director de un ministerio de alabanza es la carne de todos. Es que cuando se les da una instrucción, unos no reconocen a los que el Señor por su gracia ha puesto al frente para trabajar ahí. Y están, no, pues yo, sí, pues así dice que se toque, pero yo pienso que, no, y luego qué arreglos es, no, ese arreglo está bien chafa. No, a ver, es que a mí me gusta, es que lo que yo creo, es que no debería de ser, ¿por qué tanta estructura? ¿Por qué tanto esto? ¿Por qué tanto orden? Es que no, yo siento que... Es que no estamos preguntando, ni el Señor nos está preguntando qué sientes y qué piensas y cuál es tu aportación, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, mis hermanos, les rogamos, y ese ruego del apóstol era, esta es una instrucción: reconozcan a los que les dan instrucción. Versículo 13, ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. ¿No tiene que ver esto con el alma? El vivir en paz los unos con los otros. Pero algunos no tienen en alta estima y menos amor. Eso cambia la cosa. Y es que no somos moneditas de oro. No, la verdad no, pero ¿sabes? Nadie lo somos. Pero yo he comprobado que cuando yo someto mi corazón y mi voluntad a Dios, y de corazón decido amar y honrar mi autoridad, Dios hace algo en mi corazón y eso es genuino. Y yo le pido ese amor en mi corazón, también para los que están bajo mi responsabilidad en el ministerio de alabanza. Pero fíjense aquí, o sea, debemos de tener amor por las autoridades que Dios nos ha puesto, y también eso nos va a permitir estar en paz.
Pero algunos no están de acuerdo y además contaminan a otros del equipo de alabanza o de los hermanos de la iglesia. Vivan en paz los unos con los otros. No hay algo que tenga que causar más interferencia en tu adoración a Dios que estar ahí con conflictos, ¿sí o no? Y cuando tú ministras al Señor en paz y no tienes nada contra nadie, y si la regamos y lastimamos a alguien, pero tú vas y te humillas y sabes que perdóname, la regué, reaccioné así, no debí de hacer esto, perdóname por favor, ya, pues ya te subes y dices, ya Señor, yo pedí perdón y sé que tú me has perdonado y no hay condenación para los que están en Cristo. Porque algunos no ministran al Señor con libertad por toda la condenación que traen encima, y tampoco le creen a Dios que Él ya los perdonó, que Él dice, no me acordaré más de tus pecados. No me acordaré, es que Él no se acuerda. Dios lo que dice lo cumple. Y algunos llegan, no Señor, es que me siento tan culpable porque es que yo te hice esto. Y el Señor dice, pues ¿de qué me estás hablando? Es que acuérdate que yo te hice. ¿De qué me estás hablando? Porque Él decidió perdonarte. Él decidió no acordarse. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos ministros andan más en las emociones que en el espíritu? ¿Y no dice eso también en Gálatas 5? Andad por el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. Te lo dejo de tarea, por causa del tiempo ya no lo voy a leer. Lee Gálatas capítulo 5 y 6. Ahí dice claramente cuáles son las obras de la carne, pero cuál es el fruto del espíritu. Y el fruto del espíritu tiene que ver con que nuestra alma esté sujeta a Él. Templanza, ¿no? ¿Cuál es el fruto del espíritu? Amor, y no estamos hablando aquí de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas esas cosas dice, no hay ley. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados. Hola. O sea que sí es válido. No está hablando del amor, sí, pero también del orden. O sea, si te exhortamos a que te ordenes, es porque te amamos. Y algunos hacen cosas muy fuera de orden. ¿Cómo crees que va a estar tu alma bien y tu corazón y hasta tu cuerpo si eres de los que estás ahí chateando hasta las 2, 3 de la mañana, viendo la tele? Todo un desorden. Debe de haber horarios, disciplina, cosas establecidas en tu vida. Mañana hablaremos más de esto. Amonesten a los desordenados y también a que alienten a los de poco ánimo. También necesitamos aprender eso. Todos en un momento podemos sentirnos un poco desalentados, pero una palabra de alguien, híjole, ¿cómo hace una diferencia? A que deis apoyo a los débiles. También hay que ser pacientes y misericordiosos. A que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todos. Y por si esto no fuera suficientemente contundente, mira cómo cierra esta porción para nosotros. Estén siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo. No apaguéis el espíritu. ¿Quieres estar estable? O sea, debemos de ser gente balanceada, también emocionalmente, mis amados, templados. No estoy diciendo que no expresemos nuestras emociones. Sí, tenemos libertad, pero las emociones no nos deben de controlar. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús resucita, ¿verdad? Y está ahí hablando, que es María, ¿verdad? Y está, no, pero es que, y va caminando con él, y él, es que se murió, y que quién sabe qué, y vine, y mi Señor no está. Y el Señor ahí, ¿cómo? ¿Me morí? Y no estoy. O sea, estoy jugando en este sentido. Oye, él iba caminando ahí, y por estar llore y llore, y porque estaba desbalanceado el asunto, no vio al Señor. ¿Cuántos ministros no ven al Señor y no se dan cuenta que los procesos por los que Dios nos está pasando tienen un propósito de Él? Que Él tiene cuidado, que no se le ha salido de las manos y que lo mejor para ti, para mí es, mira, que te calmes y que vengas y le digas, Señor, no entiendo, pero no necesito entender, me someto. Señor, me rindo, quiero ser dócil. Por favor, Señor, si es tu voluntad, ayúdame a entender, pero yo te voy a adorar y ¿sabes qué? Acepto esto que estoy viviendo, no lo entiendo, pero lo recibo y decido adorarte, decido confiar en ti.
Mis amados, eso es adoración. Eso es adoración, no tiene nada que ver con música. Cuando en el momento difícil o de soledad o de prueba, cuando nadie nos ve, solo Dios. Y cuando Él sabe lo que hay aquí, Señor, decido gozarme en ti. Orad sin cesar. Y aprendo a orar por todo. En lugar de dejarme guiar por mis sentimientos y emociones, lo llevo delante de Dios. Someto mis pensamientos a Cristo. Y algo bien tremendo, y con esto termino. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. Te voy a decir algo. Si hay algo en tu vida y en mi vida, yo he aprendido esto en los últimos años, como nunca en el resto de años que tengo en el Señor, más de 30 ya, que si hay algo por lo que yo no puedo darle gracias, algo no está bien en mi corazón. Porque aquí dice, den gracias en todo, en todo. Y ha habido momentos que le digo, te doy gracias, te doy gracias. No quisiera estar viviendo esto, no quisiera estar pasando por esto, pero te doy gracias. Confío, te doy gracias. Estoy dispuesta, Señor, lo que tú digas, te doy gracias. ¿Sabes? Para mí es liberador. Hace una diferencia cuando en esa situación yo le digo, te doy gracias, te adoro. Y más tremendo cuando empiezo a cantarle, por quien Él es, no por lo que me está pasando, ni por cómo me siento. Él es digno siempre. Qué descanso que Él no cambia. Siempre merece la misma alabanza y adoración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias por el desafío para nosotros como tus siervos, de vivir alineados conforme a tu palabra y a tu voluntad. De darte las gracias siempre, en toda situación decirte gracias. Te doy gracias. No necesitamos entender, pero no debemos quejarnos. Gracias. Y hoy los que estamos aquí, Señor, levantamos a ti nuestro corazón y nuestras manos. Les invito a levantar sus manos para decirle, Señor, te doy gracias por todo lo que tú estás permitiendo para formarme, para formar tu carácter en mí. Y hoy decido, Señor, vivir alineado a tu palabra, ser renovado en mi entendimiento y aprender a caminar por fe y no por vista. Que no me gobiernen las circunstancias, sino tú. Que no sea el dolor o la tristeza, sino tu Espíritu Santo que me gobierne. Y que yo pueda ofrecerte a ti una y otra vez la adoración que tú mereces. Nos sometemos a tu voluntad y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.